dice, no, doctor, quiero que lo opere porque en el colegio le molesta, hacen bullying y tal. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué riesgos hay en un paciente al hacer una cirugía de estrabismo? ¿Qué piensan ustedes? Claro. A ver, un paciente que toda su vida ha vivido con un ojo desviado, está corrigiendo, está viendo 20/20, 20/25, 20/30, tú al operarle y a corregir esa desviación, porque mira, ¿qué dice acá? Recesión o fortalecimiento, reflexión. O sea, el músculo que está haciendo el estrabismo, o lo retiras y lo pones más adelante, o le colocas otro punto para que jale más bien. ¿Me entiendes? Entonces, eso corrige, si bien es cierto, el ángulo, ¿no? O sea, corrige que la desviación se ponga donde debería estar. Pero la agudeza visual puede variar. Hay pacientes que incluso pueden generar diplopia. Ahora, un paciente que nunca ha tenido diplopia, que tú lo operes y tenga diplopia, ahora cuenta corregir eso, ¿no? Difícil, ¿no? O sea, por eso, o sea, el tratamiento quirúrgico es el último paso que se debe usar, ¿no? Un paciente, sobre todo, que ha corregido correctamente con el tratamiento óptico, que está haciendo terapia, ¿no? El objetivo, obviamente, es restaurar la visión y preservar la función binocular, ¿no? Un paciente que tiene un ojo perezoso, que el otro ojo no ve casi nada, a veces es un candidato perfecto, ¿no? Porque el otro ojo no tiene mucha motilidad. Pero en cambio, si es un paciente que ve bien, ahí sí que la piensa dos veces. Bueno, tratamiento de causas secundarias, por ejemplo, patologías subyacentes, ¿no? Como le menciono, una catarata congénita que tendrías que operar para que pueda recuperar la visión de ese ojo, ¿no? Una tosis sebrera. ¿Qué es tosis? Caída del párpado, ¿no? Lesiones del sistema nervioso central, por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del estrabismo? ¿Qué es lo que nosotros debemos evitar en estos pacientes para que puedan tener una vida normal? El principal, el más importante de repente, la ambliopía, ¿no? Hay que corregir a estos pacientes, ¿no? Para que no tengan ese problema, porque esto es muy frecuente en un paciente con estrabismo, ¿no? Afecta el 50%, como ves, de los pacientes que tengan un tipo de estrabismo, ¿no? Entonces, la prevención es detección y tratamiento precoz antes de los 8 o 9 años, ¿no? Es ideal para evitar la ambliopía. Pero el tratamiento se debe dar hasta antes de los 6 años. Pérdida de esterosis. Como ya mencioné, ¿qué es esterosis, no? Ausencia de la expresión de la profundidad binocular. ¿No? Como te digo, ¿por qué? Porque este paciente puede querer mañana más tarde, o sea, de repente ser deportista, o manejar algún tipo de vehículo que necesita una destreza visual muy elevada, ¿no? O actividades de precisión, como les digo, o sea, de repente quiere ser pues, cirujano, quiere ser algo intervencionista, ¿no? O sea, algo que necesite una correcta visión y un correcto estereotipo. Y bueno, ayudar también en lo que se pueda en cuanto al impacto psicosocial, ¿no? Como saben, esto normalmente la mayoría van a ser niños, entonces hay un gran impacto, pues, ¿no? Por el tema de que los niños pueden ser un poco difíciles, ¿no? Muy bien, entonces, para terminar, conclusiones. El diagnóstico debe ser precoz, ¿no? La detección temprana del estrabismo es fundamental para prevenir complicaciones irreversibles como la ambliopía y la pérdida de esterosis, ¿no? Como te digo, el riesgo crítico para desarrollar la visión extiende hasta los 5 a 6 años. El enfoque debe ser multidisciplinario, ¿no? No solamente es que el óptico, el optómetra o el oftalmólogo, ¿no? Que tiene que operar a todos los pacientes de estrabismo, hay que operarlo, no es así. ¿No? Hay que colaborar entre todos y cada uno cumpliendo su función adecuada. Seguimiento a largo plazo, por ejemplo, hay pacientes que hemos operado estrabismo y sobre todo en los adultos hay muchas recidivas, ¿no? O sea, tú lo ves 1 año, 2 años, 3 años bien, al cuarto año tiene de nuevo una pequeña desviación, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, desgraciadamente el músculo vuelve a generar esa desviación, ¿no? Por algún motivo. Las recidivas son posibles y pueden ser necesarias una segunda intervención. Entonces, preguntas de estrabismo. Primas son como unos lentes con diferentes tipos de medidas. ¿Listo?
luminoso, se centra, por lo tanto el ojo se acomoda, ¿no? Entonces, empezamos con las infecciones y cómo diagnosticar a un paciente. Bien, entonces, la definición todos lo sabemos, ¿no? La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, ¿no? Y la membrana mucosa transparente que recubre la superficie interna del párpado y la esclerótica anterior del libro esclerocorneal, ¿no? Representa la causa más frecuente de ojo rojo, ¿no? Pregunta del examen. Causa más frecuente de ojo rojo, conjuntivitis. Afectando más o menos el 6% de la población mundial actualmente, ¿no? Entonces radica en qué? En alta prevalencia y que es muy contagiosa, ¿no? Por ejemplo, en el COVID había algunos pacientes que generaban conjuntivitis por el COVID, ¿no? Varios pacientes que tú veías, o sea, obviamente nadie le tomaba importancia porque nadie se ponía a evaluar los ojos en el COVID. Pero, o sea, hubo varios pacientes que tenían un tipo de conjuntivitis en el COVID, ¿no? Alta prevalencia, contagiositad, impacto en la calidad de vida del paciente, ¿no? Un paciente con conjuntivitis podría trabajar, podría estudiar, difícil, ¿no? Porque el ojo lo tiene súper limitado, ¿no? Implicaciones de salud pública, obviamente, porque puede contar con todo su medio ambiente que está. Potencial para complicaciones graves y se trata adecuadamente. Hay pacientes, por ejemplo, les cuento un caso, cuando estuve rotando en México, un paciente joven, maltratado de conjuntivitis, terminó perdiendo el ojo. ¿Por qué? Por uso de contactos, uso de lente de contacto no adecuadamente, ¿no? Inadecuadamente porque, o sea, dormía con lente de contacto, todo se infectó el ojo, presentó una conjuntivitis, una queratoconjuntivitis, generó una endostamitis. Entonces la conjuntivitis puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Y su duración varía según la etiología, desde semanas hasta meses en casos crónicos. Entonces, la clasificación pueden ser infecciosas, alérgicas, por toxicidad o irritativas, que estuvo expuesto a algún tipo a una sustancia química, a una sustancia física, estuvo expuesto mucho en el sol, ¿no? O se le metió algo un poco extraño. Medicamentosa por un tipo de colirio, ¿no? O sistémica por un tema autoinmune, ¿no? Por un tema superficial, por un síndrome específico, ¿no? Una enfermedad. ¿Listo? Todo esto puede causar algún tipo de conjuntivitis. Entonces, las más frecuentes y las que más suceden en el medio ambiente es la viral. Son entre 65 a 90% de todas las conjuntivitis. ¿Listo? Y los patógenos más frecuentes son el adenovirus, ¿no? Todos estos tipos de los virus, herpes. Características clínicas de un paciente con una conjuntivitis viral: secreción serosa o mucos serosa, ¿no? Mucopurulenta. Entonces, esos detalles se tienen que acordar, ¿no? Hiperemia conjuntival difusa, ¿no? Folículos en fornices y de la empatía preauricular, ¿no? Normalmente las virales necesitan algún tipo de tratamiento. Normalmente no, porque se autolimitan cuando a los 7 a 14 días. Exactamente contagioso, eso sí, pero o sea, lo ideal es medidas de higiene y el paciente de cáncer, ¿no? ¿Listo? Bueno, las bacterianas, normalmente, ¿cuál es más frecuente? ¿Cuál de estos ustedes consideran que es más frecuente? A ver. El árbol, ¿no? Características clínicas: secreción purulenta, amarillo, verdosa en algunos casos, ¿no? Hiperemia conjuntival, papilas, párpados pegados al despertar, ¿no? Es un diagnóstico clásico, ¿eh? Que viene el paciente y te dice: doctor, en la mañana desperté y no podía abrir los ojos todavía de repente. Ya más o menos está sabiendo qué tipo de conjuntivitis es, ¿no? Normalmente son los objetivos con un tratamiento de 5 a 7 días, ¿no? Complicaciones graves, gonotóxicas, como te digo, pueden necesitar una perforación corneal, una endostamitis, ¿no? Por clamidia, sarcoma, herpéticas, una queratitis, y requieren tratamiento urgente y especializado en el caso de. Bueno, estas son las formas
tenemos clínicas en cuanto a las conjuntivitis alérgicas, estacional o fiebre de heno, relacionada con los polen, ¿no? La gente que... Acá, bueno, acá en Perú es muy difícil, ¿no? No son personas que no tienen más o menos, pero si tú vas a Europa, a gente de otro tipo de etnias, vas a encontrar bastante eso, ¿no? Que basta que hay un polen por ahí o hay un cambio de clima o algo y ya empezaron con un tema alérgico, ¿no? El PN, que es alergeno doméstico por los ácaros, síntomas persistentes todo el año, ¿no? El paciente viene y dice, doctor, ¿me vas a dejar la misma gota? Porque el otro día me dejaste la gota y me fue bien, ¿no? Entonces, me vuelve a aparecer, ¿es por qué? Por el medio ambiente donde vive, porque de repente donde vive, no sé, hay ácaros, ¿no? O sea, no limpian adecuadamente, o no sabemos. La verdad que normalmente ocurre en niños y adolescentes, mayormente en varones, donde va a haber características por las papilas gigantes en los párpados superiores, ¿no? También llamados encadrados, los nódulos, ¿no? Y las atópicas, que están asociadas normalmente a pacientes que tienen una dermatitis atópica, blefaritis crónica, ¿no? ¿Se han visto algún caso de blefaritis en las prácticas? ¿Ya? Y posibilidad de algún tipo de infección conjuntival, ¿no? Sin blefa tampoco han visto. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial en un paciente para saber qué tipo de conjuntivitis es? Con una anamnesis dirigida, ¿no? Hay que saber cuándo es el inicio, si ha sido súbito o gradual, si es un ojo o ambos, ¿no? Síntomas asociados, contactos con enfermos, de repente un paciente tiene una faringitis o un familiar ahí le tosió en la cara y pronto empezó con una conjuntivitis al día siguiente, ¿no? Si usa lente de contacto, como te menciono, antecedentes de alergias o medicamentos tópicos, ¿no? La exploración obviamente se tiene que hacer con lámpara de dura, evaluando la conjuntiva vulvar, tarsal, ¿no? Ver la presencia de folículos o papilas, estado de la córnea y la neuropatía, ¿no? Y bueno, una prueba complementaria que se puede usar en caso de algún tipo de conjuntivitis, ¿no? Pero lo principal, la característica clínica, ¿no? Que la puedes ver acá. En cuanto a secreción, en cuanto a qué tanto prurito tiene, si tiene adenopatías, están ausentes, si es bilateral, ¿no? Entonces, el tratamiento, lo más importante de repente, ¿no? Porque tú ves un paciente que tiene el ojo rojo ya de repente antibióticos. No es así. ¿Listo? Entonces, en cuanto a un paciente viral, tratamiento sintomático, ¿no? Puede decir, señor, ¿sabes qué? Puede ponerse compresas frías para que se inflame un poco, para que le ayude con el tantas molestias, lágrimas artificiales, ¿no? Doctor, ¿por qué me deja solamente lágrimas? ¿Y sabes por qué, no? Antihistamínicos orales de repente para que no tenga tanto escozor, no tenga tanto prurito, ¿no? Evitar corticoides. ¿Por qué evitar corticoides? Porque hay médicos que dejan de frente prednisolona, dexametasona para que desinflame rápido, pero se sobreinfectan y luego a la semana vienen con una bacteriana, ¿no? Y bueno, en caso de una viral por herpes, puede estar ¿listo? En todo lo contrario a la conjuntivitis bacteriana, pues, ¿no? Normalmente usamos clindamicina ungüento en algunos pacientes, ¿no? La atromicina en pacientes menores, mucifloxacino. ¿Listo? Duración normalmente se puede dejar entre 7 a 10 días, ¿no? Para que haga efecto. Y bueno, en caso de las monocócicas, que tú ves que está con toda secreción, con el ojo así lleno de purulento, ya la gente se la secreción. Y lavados, obviamente, porque no puede estar con el ojo todo lleno de secreción. Y en cuanto a las alérgicas, medidas generales evitar alergenos, compresas frías, ¿no? Para que no tengan tantas molestias, antihistamínicos, por ejemplo, la loratadina es de mucha ayuda para estos pacientes, estabilizadores, ¿no? Corticofeno, también se puede dar casos severos corticoides tópicos, ¿no? Como menciono, consideración importante, los antibióticos tópicos combinados con corticoides están contraindicados en las conjuntivitis virales. Como te digo, estas de acá tú le empiezas a dejar un combinado, por ejemplo, Ciprodexa, y te viene por una conjuntivitis que te da un poco tiempo. Las cosas están contraindicadas. Medida de prevención, cuando un paciente o un amigo o un paciente que
que viene y dice, doctor, quiero mi descanso médico porque tengo conjuntivitis, se le puede dejar, pero hay que explicarle, ¿no? Que necesita tener una higiene personal adecuada, lavar las manos, evitar tocarse los ojos, ¿no? Evitar tener, compartir toallas de repente con un familiar, con alguien en la casa, ¿no? Aislamiento, no puede estar con sus familiares, estar por un tiempo al menos para evitar contagios y cuidar de lentes, ¿no? Una higiene estricta, retrasar el estuche, suspender el uso de infecciones activas, ¿no? Como te digo, la incidencia es bastante elevada a nivel mundial. Es una causa muy frecuente de autoestima laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre muy frecuentemente, es como una faringitis, ¿no? Algo muy frecuente. Bueno, costos sanitarios en Estados Unidos son muy elevados porque ahí así tienen otro tipo de productos. Y por eso, mira, normalmente brotes epidémicos en guarderías, hospitales son debido al virus, ¿no? Como te digo, los conjuntivitis son altamente contagiosos durante los días de 10 a 14 días con transmisión por contacto directo o móviles contaminados, ¿no? Estos son algunos casos especiales, algunos tipos de conjuntivitis, por ejemplo, conjuntivitis neonatal. Depende de qué etiología sea por el tiempo. Por ejemplo, alguien cuando ha llevado, bueno, todavía estos que no llevan, van a llevar otro siglo recién neo, pero había un tiempo donde al neo, no sé si hasta ahora lo siguen haciendo, pero ni bien nacía le echaban el nitrato de plata en los ojos, ¿no? Eso producía por una reacción química, ¿no? Podría producir una conjuntivitis, ¿no? A veces, por ejemplo, nos mandan interconsulta de neo porque ves a un paciente así con el ojo lleno de secreción y todo, posiblemente por una gonocócica, ¿no? Que es un tratamiento de emergencia, porque eso se puede convertir en una prostatitis. Clamidiar, ¿no? En 5 o 14 días, si mayor de 14 días puede ser por mirar a otras bacterias, ¿no? El manejo, normalmente hay que hacer un cultivo en el caso de neonatos, porque tú sabes que cualquier cosita les puede hacer un daño irreversible, ¿no? La keratoconjuntivitis epidémica, ¿no? Normalmente los tipos de adenovirus son altamente contagiosas, se pueden tener varios tipos de complicaciones como simbléfano. El simbléfano es, a mí está el pterígio, ¿no? Que es así como una carnosidad, ¿no? Y el simbléfano es peor porque esta carnosidad se pega al párpado. Se pega, o sea, es como que la carne que está acá, o el tejido, parecido se pega a esta parte de acá, la conjuntiva, ¿no? Entonces, hay una reducción, o sea, el ojo, tú le haces al paciente para ver la movilidad y lo detiene el ojo, ¿no? Puede tener algún tipo de tratamiento. Entonces, el manejo simplemente de higiene de corticotópicos para facilitar la resistencia. El conjuntivitis cicatrizable por causas, como te digo, Steven Jones, un tracoma, el quijoide, ¿no? Las simbléfonas que pasan las complicaciones, así que ponerle que se de repente que hasta cirugía. Preguntas de conjuntivitis. ¿Más preguntas de conjuntivitis? Entonces, pues escleritis, todo lo contrario, ¿no? La escleritis va a ser inflamación severa de la esclera, como lo dice, ¿no? Que afecta a los tejidos epiesclerales y esclerales profundos. ¿Listo? Este es el típico ojo que tú vas a ver al paciente súper rojo, ¿no? O sea, con la conjuntivitis lo ves así como que bien rojito, ¿no? Pero en este ves que hasta la vascularidad del ojo se nota, ¿no? Es el típico paciente que viene así con el ojo que parece que va a reventar, ¿no? Como te digo, compromete la vascularidad escleral profunda y puede hasta causar destrucción tisular significativa, ¿no? O sea, los pequeños vasitos se pueden hasta romper y generar una hemorragia conjuntival, ¿no? Por eso que el ojo se ve tan rojo, tan mal, ¿no? Se caracteriza principalmente por dolor intenso, inyección vascular profunda, tiene riesgo de complicaciones graves como que puede comprometer incluso la función visual del ojo, ¿no? Perder la huesa visual. Entonces, en cuanto a la clasificación, puede ser anterior difusa, que es la forma más común, el 40% de los casos. Es una inflamación generalizada del segmento anterior sin formación de nódulos, ¿no? Pero va a haber una inflamación generalizada. Ver un edema difuso y congestión muscular profunda. En cambio, en la nodular, sí va a haber ya presencia de nódulos inmóviles y dolorosos. ¿Listo? Presenta el 25% de los casos, o sea, es bastante frecuente también. Va a haber una inflamación localizada en áreas de crecimiento
ocular, ¿no? Se va a ver como un pequeño nódulo que vas a notar ahí. Anterior, necrotizante, esta es la más grave que puede ocurrir, ¿no? Puede ser por una inflamación en el 15% de los casos o sin inflamación en el 5% de los casos, ¿listo? Y hay alto riesgo de perforación, porque tiene lo que puede ocurrir que tengamos que poner un parche, no escleral. Porque ¿qué ocurre si hay una perforación de la esclera? ¿Qué queda expuesto? Por la anatomía. ¿Qué está por detrás de la esclera, por ejemplo? ¿Perdón? ¿La pupila? No, el nervio óptico, no, el nervio óptico está al fondo. La coroide, ¿no? La parte más vascular del ojo, ¿cuál es? La coroide. Entonces queda expuesto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay que poner una especie de parche, ¿no? Y la posterior, que es menos frecuente, que de 2 a 15% de los casos, manifiesta la esclera posterior. Normalmente manifiesta dolor ocular, tortuoso, normalmente superior y edema ocular. Entonces, la mayoría de estos casos van a ser por autoinmunes, ¿no? Normalmente los pacientes que han tenido ya un antecedente de artritis reumatoide les ocurre bastante una escleritis. ¿Listo? También puede ser pacientes que tienen una plaga reumatoide de Weinberger, artritis nodulosa, un lupus, ¿no? Pacientes que tienen lúpicos, policondritis, enfermedades de planteo especial o condiciones interesantes. También puede ser causada por bacterias en el 5 al 10% de los casos. Estafilococos, algún tipo de herpes también viene en casos virales, algún tipo de parasitas por plasmodium como el picótico, ¿no? Que son raros, pero raros. Idiopáticas también, bastante frecuentes, 40% de los casos, sin causa sistémica identificable, la regulación, ¿no? Estos son los típicos casos que tú evalúas al paciente y no encuentras una causa relevante que esté generando este escleritis, ¿no? Le sacas todos los exámenes para ver si es que por ahí el paciente tiene un torcha o nada, todo es normal. Y después quirúrgica traumática, pues, ¿no? A veces en una cirugía, de repente por un estrabismo o algo, puede generar un trauma penetrante, ¿no? O un cuerpo extraño también puede generar un tipo de escleritis, ¿no? Posición antígenos, esclerales y después antiinmunes, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo había una técnica quirúrgica que se usaba un tipo de medicamento en el caso de los pacientes con terigio, la vitamicina, que generaba esto, ¿no? Generaba escleritis. ¿Por qué? Porque era tóxico. Entonces generaba esto. Entonces, la diferenciación entre una epidermitis y una escleritis, como puedes ver, características, el dolor va a ser mucho más intenso, ¿no? La inyección va a ser más violácea, va a ser más rosa, el test de fenilefrina. El test de fenilefrina es un test muy, o sea, de repente no vas a tener cuando tú tengas alguna consulta, pero para que más o menos sepas, se le coloca unas gotas de fenilefrina. Primero se le coloca obviamente la anestesia, se le coloca el tinte y luego de eso se coloca la fenilefrina. El paciente que tiene una escleritis, a pesar de colocar el fenilefrina, van a ver que el ojo no se pone blanco, pero en un paciente con epiescleritis, el ojo de lo que está totalmente rojo se torna blanco, ¿no? Como si no tuviera nada, ¿no? Igual, obviamente luego vuelve, ¿no? Pero no va a tener fotofobia, la grimea abundante y no todo. El diagnóstico es más que todo clínico, ¿no? A través de la lámpara de hendidura, evalúa detalles de inyección vascular, presión de nódulos, como te mencioné en algunos tipos de casos, comparación escleral y test de fenilefrina de conectar del caso para diferenciar de una epiescleritis, ¿no? La ecografía puede ayudar para ver si hay un engrosamiento escleral, ¿no? Si hay un aumento. En unos casos puede ser resonancia magnética también, pero eso ya es como que... Y el examen laboratorio, ¿no? PCR, hemograma completo, buscar algún tipo de ANA, algún tipo de reumatógeno, ¿no? Que pueda generar un tipo de escleritis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para un paciente con escleritis? En primera línea, los AINES, ¿no? Todos estos pueden usar para ayudar. Segunda línea, que normalmente es lo que más se usa, corticoides, ¿no? La prednisolona. Pero siempre asociado con AINES. Y tercera línea ya un inmunosupresor, pues, ¿no? Metotrexate, algún tipo de ciclosporina, ¿no? En caso
porque todo esto, como digo, que no funciona el proceso de las necrotizantes, ya reclosimal, que son ya productos biológicos que se aplican anti-VEGF, que se aplican ya a veces hasta transconjuntival o intravítrea. Entonces, las principales complicaciones, como mencioné, la coagulación en general, es una complicación la más grave y la más frecuente también en caso de crisis necrotizante, inflamación. La queratitis, pueden generar una elevación de la córnea, periférico, también puede generar cataratas, o la inflamación crónica que va a usar esta enfermedad, y por el uso prolongado también de corticoides, ¿no? Por ejemplo, ahora tú hablas de un paciente y ya abundan las cataratas. ¿Por qué? Porque en el COVID hay muchos pacientes que han usado corticoides a más no poder, pues no sabíamos alguna vez que creo que la dexametasona ayudaba y tal, y la gente empezó a consumir bastante corticoides, bastante tipo de cataratas, personas jóvenes, ¿no? A ver, puede generar también tipo de glaucoma, como te digo, y atrofia óptica, ¿no? Secundaria a un tipo de glaucoma secundario. Entonces, en cuanto a las conclusiones, hay que hacer un diagnóstico diferencial crítico, ¿no? Para no llegar a una necrosis necrotizante o una crisis necrotizante. La diferencia entre crisis y necrosis es fundamental, como está diciendo Delfina. O sea, si en caso tienen posibilidad de verlo en la práctica, sería una actividad que lo haga. La evaluación de tipo de cosas son herramientas de diagnóstico claves también, para ver qué tan, si es una epidemia o una epidemia. La evaluación sistémica, el 4% de los casos está asociado a una epidemia, como ya mencionado. El tratamiento escalonado es lo ideal, empezar con AIDE, luego con corticoides, inmunosupresores y al final los antibióticos. Y un seguimiento estrecho, ¿no? Hay que tener siempre un monitoreo de estos pacientes, visitarlos cada 2 días, 3 días, tenerlos siempre en evaluación. Conforma la uvia, por ejemplo, en el ojo. ¿Alguien sabe? A ver, vamos a contar. Bendezú. ¿Quiénes conforman la uvia en el ojo? Por anatomía nada más. ¿De dónde va la uvia? Porque, o sea, si vamos a la esclera, todos sabemos dónde está la esclera, ¿no? La conjuntiva, todos sabemos dónde está la conjuntiva, ¿no? Pero la uvia, ¿quiénes conforman la uvia? A ver. ¿Qué parte del ojo conforman la uvia? ¿Dónde está la uvia? El iris, ¿qué más? Coroides. Coroides. Entonces, dependiendo de dónde ocurra la inflamación, va a ocurrir, va a ser el tipo de uveitis que existe. La uveitis se define como inflamación del tracto uveal que compromete el iris, el ojo ciliar y la coroides, ¿no? Esta en condición representa las principales causas de ceguera prevenible a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Porque nosotros, ¿cuál es la primera causa de ceguera en países no desarrollados? Países no desarrollados. Catarata, ¿no? Países desarrollados. Pregunta de zona de la centava. Uveitis. Su importancia clínica radica en la capacidad de causar daño irreversible a estructuras musculares vitales, ¿no? Imagínate si ocurre un daño en el iris. ¿El paciente verá normal? No, pues no, ya se está afectando ya una parte muy importante del ojo, ¿no? Esto principalmente en las edades de edad reproductiva entre 20 y 50 años, ¿no? El paciente no sobrevive. El diagnóstico temprano y tratamiento oportuno son fundamentales para preservar la función visual y prevenir complicaciones que pueden ser devastadoras. Entonces, como ya sabemos, las partes de la uvia, entonces
Es cuando tú ves, o sea, de repente en práctica te vas a dar cuenta de unos pacientes que tienen el iris pegado acá, así como si fuera un chicle pegado al cristalino. Así pegado, como si fuera un chicle. Esos son signos uveitis intermedia, normalmente en la par plana, ¿no? Se puede ver con sesiones de snowballs, par plana, también con convulsions. Y la uveitis posterior que lleva a representar lo que es la coroides, ¿no? Y la retina. Una coroiditinitis, neurotinitis, soluciones focales por posterior. Entonces, ¿y qué sería entonces la panuveitis? La inflamación de todas estas antes mencionadas. Normalmente te digo, o sea, es bien difícil encontrar intermedia o posterior nada más. Normalmente se encuentra o uveitis anterior o panuveitis. Porque que encuentres esto solamente es bastante complicado. Por lo menos a mí me ha tocado encontrar solamente encontrar panuveitis. Entonces, ¿cuál es la etiología de la uveitis? Como igual que la uveitis, puede ser infecciosa por algún tipo de virus, bacteriana o parasitaria, ¿no? O incluso hasta fúngica, autoinmune, como ya mencionamos también, por artritis reumatoide, algún tipo de problema de ese tipo, algún tipo de síndrome, ¿no? Como el BKH, o idiopática también, que representa más o menos el 50% de los casos de la uveitis. Sin causa identificable, tras una estructura evaluación, como te digo, ¿no? Estos pacientes, a veces tú buscas todo y no encuentras nada, pues, decir, pero sí sabes que tiene los componentes de una uveitis, ¿no? Y la traumática, ¿no? Que puede generar, ¿por qué? Por un trauma penetrante o contuso, que vamos a evaluar en otra clase, una cirugía intraocular previa, ¿no? Una cirugía de catarata, algo que hace que pueda afectar el iris. Lesión de autopestana intraocular o lesión de complejo quirúrgica también. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependiendo de qué tipo de uveitis estamos hablando. Normalmente el anterior va a haber dolor ocular moderado a severo, fotofobia intensa, ¿no? El paciente no soporta la luz, lagrimeo y blepharoespasmo, ¿no? Le vibra el párpado, división ciliar, disminución de la agudeza visual, miosis y sinergia posterior, ¿no? Por eso la gran importancia de tomar una correcta agudeza visual, ¿no? Por ejemplo, un paciente con conjuntivitis tendrá algún problema con esto, tendrá comprometido la agudeza visual. Por ejemplo, un paciente con conjuntivitis viral. No, la agudeza visual de un paciente con conjuntivitis tendrá no para nada, pues solamente está la parte externa, ¿no? Está conjuntiva. En cambio, en esta está comprometido ya. Y ¿no? Ya hay un tema con la agudeza visual. ¿Listo? La clínica, en cuanto a la intermedia posterior, puede haber miodesopsias. Es un clásico que te dicen, doctor, no viendo mosca volante, ¿no? No foto inflamada con mosca volante. Visión borrosa progresiva, fotones ocasionales, antamorfoxias, ¿no? Eso es como que transparencias que ven volando. Ecotomas centrales y paracentrales y pérdida de visión periférica. Abordaje diagnóstico integral, como te digo, hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Hay que ver qué tipo de síntomas tienen oculares, antecedentes médicos, viajes, exposición a ciertos animales, por el caso de la toxicomosis. Pues ya vino un paciente que ve un tema de toxicomosis, eso sí. Examen morfológico completo, hay que tomarle una correcta agudeza visual, hay que evaluarle con el entendido con el tomarle la presión, porque después tenemos lo como secundario, revisarle la retina, ¿no? La coroide, cómo está, la relación con el entendido, ¿no? Estudios complementarios que se pueden hacer, sí, fluorescinografía, OCT, ecografía ocular. Diagnóstico diferencial siempre es, ¿por qué? Porque a veces hay pacientes que vienen con un ojo rojo así es, pero también puede ser un glaucoma agudo, no un ángulo cerrado. Que le toman la presión está en 60, en 70, ¿no? Se confunden. Algún tipo de conjuntivitis también, keratitis, un desprendimiento de retina, degeneración macular. Entonces, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas ante un paciente que lo encuentran como uveitis? Primero, corticoides, ¿no? Corticoides
suaves, ¿no? Penicilona de repente, ¿no? Empiezas con goteo, cada 6 horas, cada 8 horas, por cierto, ya lo vuelves a reevaluar. Si es que ves que no va bien, película de transinolona que se coloca subconjuntival. Y ya, pues si ves que no, ya va con sistémicos, ¿no? Con unos implantes que no parece que no. En segunda línea, inmunosupresores, ¿no? Laxante, como que un poco de ciclosporina, en el caso de los inhibidores, agentes adicionales de terapia biológica, como también, y tratamientos específicos, ¿no? Causas de identificados con antibióticos, antifúngicos, que ver que la causa es un tipo de. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones agudas? Hipertensión ocular, que genera un glaucoma secundario a través del ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto es inflamable. Catarata por inflamación, ¿no? Porque estaba tomando bastante corticoides, aplicándose corticoides, ¿no? Sinergias posteriores, como te digo, que esto se pegue. Pupila en execución o oclusión, ¿no? Que ven que la pupila se está complicaciones crónicas, edema ocular cistoide, ya detenimiento del retina seroso por inflamación que puede haber en el coroides, neovascularización coroidea, ¿no? Temas ya la retina, óptica, fisibulia, dermatitis. Entonces, conclusiones. El diagnóstico debe ser precoz, ¿no? Hay que saber identificar qué tipo de uveitis es y tratarla adecuadamente, ¿no? Para prevenir complicaciones irreversibles y preservar la función visual a largo plazo, ¿no? El manejo debe ser multidisciplinario, como la mayoría de las enfermedades que he visto infecciosas. El oftalmólogo, reumatólogo, intensivista, internista. El seguimiento debe ser riguroso, los pacientes siempre hay que reevaluarlos para estar seguros que no, por ahí no se vuelva a activar. La uveitis continúa siendo un desafío clínico significativo que requiere un enfoque sistémico, servicios especializados y experiencia para la optimización de los trabajos, porque es muy difícil de manejar estos casos. O sea, tienes que citar al paciente, volver a citarlo a los 10 días, citarlo a la semana, ver cómo va con el tratamiento.